cada uno con su historia, dialectos, comidas y orgullo. Buenas noches, ¿cómo están todos? O simplemente Deutschland, país de los Buenas noches, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a esperar que se integren algunos más para dar inicio. ¿De acuerdo? Hola. Bien, señores, mientras los demás se integran, vamos a ir iniciando. Espero que todos se encuentren muy bien y me alegra tenerlos por acá nuevamente en este módulo de Excel intermedio que iniciamos el día de hoy. Antes que nada, pedirle disculpas porque hay algunos puntos que todavía no están del todo habilitados en la plataforma, pero vamos a ya habilité la unidad 1, que es la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y ya a partir de mañana se va a ir personalizando esta parte del curso con el nombre de la institución y el logo que colocamos fuera en el curso, que ustedes lo ven actualmente en amarillo. Bien. ¿Alguien de nuevo ingreso por acá que sea su primera vez en Infotep Virtual o que no haya estado con nosotros en la sesión anterior? Vamos a ver, personas que sean de nuevo ingreso, de los que están actualmente conectados. Perfecto. Bueno, miren, vamos a encontrar acá algo que ya habíamos visto anteriormente en el curso básico y que Infotep por lo regular coloca en todas las acciones formativas, que es el área de las orientaciones generales, las cuales dan informaciones sobre el uso de la plataforma, cómo participar en foros, cómo entregar actividades y un sinnúmero de indicaciones que se va mostrando acá. El hecho de no abandonar la acción formativa sin una justificación de peso. Y el tema de que pueden solicitar revisiones hasta 10 días luego de haber indicado que el curso ha finalizado. O sea que, aunque semanalmente nosotros hacemos evaluaciones de las entregas, ya al cierre del curso ustedes también van a tener la oportunidad de solicitar revisión si así lo consideran. Según vayan presionando aquí en siguiente, van a ir viendo todas esas informaciones que son de conocimiento general, son orientaciones generales sobre cómo participar en la plataforma, cómo entregar sus asignaciones, cómo trabajar en los foros, entre otras actividades más que están acá disponibles para el correcto desenvolvimiento en el uso de la plataforma. También acceso a los portales institucionales, a través de los cuales puede solicitar diversos servicios. Luego, si seguimos visualizando acá, tenemos nuestra primera guía inicial con la cual ustedes obtienen sus primeros 5 puntos, simplemente leyendo el contenido.
el foro de avisos, que lo que pide, lo que busca es mantenerlos informados sobre cualquier situación que se presente, así como el grupo de WhatsApp o correo electrónico. Y ya luego de esto vamos a ir accediendo al área de ambientación, que también es muy similar a la que vimos en el básico, salvo algunos puntos que vamos a ir visualizando. Y la unidad 1, que es la que buscamos ver el día de hoy. Eh, Quizás este encuentro de hoy no sea tan extenso como por lo regular es, una hora completa o un poquito más. Eh, pero vamos a sacarle el mejor provecho al tiempo que vamos a estar trabajando. Eh, Inicialmente van a estar habilitados estos dos bloques esta semana y ya la semana próxima vamos a habilitar el 2 y el 3. Esta parte de las fechas van a estar siendo modificadas mañana, pero de todas formas no va a ser visual para ustedes. No lo van a visualizar hasta que llegue el rango de fecha a partir del día 10. E igual acá los bloques 4 y 5 que lo vamos a estar abriendo en la tercera semana. El curso, al igual que el básico, tiene una duración de 3 semanas, en las cuales vamos a sostener 3 encuentros en este mismo horario de 8 a 9 de los días lunes, ¿bien? Los días lunes. Entonces, esa es la idea en este caso. Si vemos el área de ambientación, como les comentaba anteriormente, muy similar al anterior, la bienvenida de nuestro director, foro de socialización, igual que la anterior en la que me presento, les comparto un poco sobre mí y espero que hagan sus aportes acá en el área de abajo donde dice responder en la parte inferior derecha, acá, y hacer su comentario así como lo hizo el señor Miguel. Los puntos que vamos a tratar son estos 6 puntos que tenemos acá arriba, estos que están acá, que son lo que vamos a estar desarrollando eh, en nuestro foro de socialización. Luego tenemos reglamento para el participante y también tenemos por acá abajo el protocolo del participante, foro de dudas por si quieren externar alguna duda por esta vía o por grupo de WhatsApp. Protocolo del participante, como saben, lo que busca es darle esos tips para para el correcto desenvolvimiento en el uso de la plataforma. Así que hay un micrófono abierto, vamos a mutearlo. Perfecto. Y estos son los puntos que tenemos por acá precisamente para estos fines. Participar en un curso virtual, visitar la plataforma con frecuencia, comunicarse con el tutor de forma continua para aclarar cualquier duda que pueda tener, realizar las tareas que le hayan sido asignadas y entregarlas en las fechas estipuladas, entre otros puntos que tenemos por acá de interés, que es bueno que exploren. Bien. Las asignaciones se van a habilitar los días lunes y van a cerrar los domingos a la medianoche. Bien, entonces, una vez finalizada la explicación de hoy, ya mañana temprano van a tener la grabación de este encuentro y van a poder entonces realizar las actividades en el transcurso de la semana. Ya mañana también acá van a tener lo que es el cronograma de actividades, en el cual vamos a ir visualizando unidad por unidad y cuáles son las actividades que vamos a ir realizando. Si vamos adentrándonos a la unidad 1, ya para ir entrando en el aspecto técnico, acá tenemos algunos puntos de interés que vamos a ir desarrollando. Los conceptos básicos, aquí vamos a ver lo que es el encuadre grupal y el formato como tabla. Por acá tenemos lo que es el objetivo. Van a notar que la estructura es muy similar a la que vimos anteriormente en cuanto al contenido de la unidad. Vamos a irlo abriendo y luego vamos a ir revisándolo para irlo desarrollando. En este caso en particular, la unidad 1 tiene 2 actividades prácticas que deben desarrollar. Bien, 2 actividades prácticas
las cuales constan de dos documentos de Excel, los cuales van a descargar y luego de que lo descarguen van a hacer los cambios solicitados en estos y ambos, una vez realizados los cambios, lo van a guardar y lo van a colocar acá, ambos documentos. Entonces, dentro de los puntos que vamos a ir visualizando como objetivo y contenido del tópico 1, tenemos los conceptos generales, el concepto como tabla, que viene siendo las tablas estáticas, y vamos a estar viendo también el formato condicional. El formato condicional no es más que un formato. Cuando hablamos de formato, hablamos de color, de tipo de letra, de negrita, cursiva, subrayado, que son tipos o formatos que se le puede dar a, a una o un grupo de celdas. Bien. Entonces, cuando hablamos de formato condicional, quiere decir que ese formato se va a aplicar cuando se cumpla una condición. Bien. Entonces, de esta forma, como que automatizamos el proceso. Y yo puedo tener, por ejemplo, que cuando se dé una condición, aplique un formato, y cuando se dé otra condición, que aplique otro formato. Bien, entonces es la idea en este sentido. En cuanto al manual de Excel intermedio, que lo vemos acá, esta guía es una guía muy comprimida, bien, desarrollada por un colega, y cuando desarrolló este módulo intermedio. Y esta guía la vamos a utilizar desde la unidad 1 hasta la unidad 5. Bien. Entonces, Fran Sánchez, que ese colega fue que desarrolló esta guía, eh, es la que estamos utilizando para este módulo intermedio. Ya para la unidad 5 vamos a estar habilitando contenido adicional complementario para concluir esa unidad. Pero sí, acá pueden visualizar el contenido desde la unidad 1 hasta la unidad 5 de todo lo que vamos a estar trabajando. Puntos como conceptos generales, formatos avanzados, manejo de fórmulas, funciones lógicas, manejos de datos, manejos de gráficos en Excel, son algunos de los que vamos a estar trabajando. Entonces, aquí haciendo como un breve refresh, vemos los conceptos generales, de qué es Excel, las filas y columnas y demás, características entre versiones, son puntos como para hacer un refresh, si no hubiesen hecho el Excel básico tan pronto, o sea, hace tan poco, quizás algunos de estos puntos no les fueran tan conocidos. Los diferentes tipos de datos que aceptan las celdas, si son numéricos, alfanuméricos, qué se espera de cada uno de ellos. El tema del entorno de la ventana, esto es muy útil, de mucha utilidad conocerlo. A veces cuando estamos realizando alguna actividad con alguien, eh, nos están indicando que veamos una sección en específico de Excel. Y si no conocemos las secciones, entonces vamos a estar como en el aire, ¿verdad? Como que, ¿a qué te refieres con el cuadro de nombre? Ah, bueno, el cuadro de nombre es el que indica la posición en la cual, en qué celda yo estoy ubicado en este momento. Y este cuadro de nombre inclusive se puede cambiar. Si yo estoy en la celda A1, a esa celda, acá en el cuadro de nombre, yo le puedo cambiar el nombre, presionar, ponerle un nombre propio, personalizado, presionar Enter. Y ya a partir de ese momento yo puedo llamar en fórmulas o funciones el nombre de esa celda por ese nombre que yo le acabo de poner. Bien, entonces esos son algunos de los truquitos, de los tips que tenemos acá precisamente para eso. El área de trabajo, la barra de estados activa. Muy interesante esta parte de conocer las diferentes secciones de el entorno de Excel. Así también hacemos lo propio en la cinta de opciones, donde vemos diferentes menús y cuáles son las funcionalidades que tienen, las diferentes opciones que tienen, que podemos llegar a utilizar. A ver, que hay otro micrófono abierto. Edison, parece que su micrófono se está habilitando.
Ok, entonces aquí ya vemos la definición oficial de la guía de formatos avanzados. Nos indica que en Excel podemos aplicar varios formatos, pero en especial podemos aplicar formatos de una manera personalizada. A esos formatos le llamamos formatos avanzados. Si queremos darle un formato como tabla automática a nuestros datos, damos un clic dentro de los datos y luego nos vamos a la cinta de opciones, eh, específicamente en el tab de inicio. Luego presionamos herramienta y dar un formato como tabla. Luego nos aparece una galería con varios tipos de formatos y elegimos el formato deseado y se aplica de manera automática. Esto lo vamos a ver ahorita en la práctica, cómo aplicar el formato como tabla y jugar con este. En cuanto al formato condicional, nos lo define como un formato condicional cambia el aspecto de un rango de celdas en función de una condición o criterio. Si se cumple una condición, el rango de celda tendrá el formato indicado. Si no se cumple, no tendrá ese formato. Bien, entonces ya aquí se muestran los pasos para aplicar dicho formato condicional. Y luego tenemos acá la parte de búsqueda, de buscar y reemplazar. Esto porque vamos a utilizar una función del formato condicional que se llama la búsqueda de duplicado o aplicar un formato condicional cuando se encuentren valores repetidos. Entonces, en este caso vamos a utilizar la herramienta de buscar y reemplazar como una herramienta de apoyo para validar una vez aplicado ese formato que si esos valores se repiten y en qué lugares de la hoja de Excel que vamos a estar visualizando. Y ya hasta acá es el contenido que vamos a ver hoy. Ya luego de esto vamos a ver lo que es la semana en las unidades 2 y 3, el manejo de fórmulas, en la cual vamos a ver manejo de fórmulas avanzadas, concepto de sintaxis, operadores aritméticos y lógicos, también el concepto de referencia relativa, absoluta y mixta. Pueden ir dándole una ojeadita a todo este contenido que es el que vamos a estar viendo la semana próxima también, por si quieren ir avanzando, aquellos que quizá tienen un poquito más de destreza o tiempo. Y las funciones lógicas, funciona como función sí, que son estas que están acá, la sintaxis de cómo invocarla, qué es una sintaxis, cómo ejecutarla, todo eso lo vamos a estar viendo la semana próxima. Los diferentes argumentos de la función, el concepto de funciones anidadas, el cual es una herramienta de mucha utilidad, especialmente cuando tenemos la necesidad de hacer varios niveles de profundidad en cuanto a evaluación de algún criterio en específico. La función anidada nos permite a nosotros invocar una función dentro de otra hasta lograr 8 veces invocar esa función o diferentes funciones dentro de otra. Bien, entonces esto también lo vamos a estar aplicando la semana próxima. Bueno, entonces ya luego acá vamos a tener o tenemos ya en la unidad dos audiovisuales pregrabados. Bien, a mí me gusta siempre realizar la actividad práctica en el encuentro porque siempre hay detalles que no tomamos en cuenta en estos audiovisuales. ¿Por qué? Porque estos audiovisuales son audiovisuales express, que lo colocamos acá para que si usted quiere desarrollar la actividad práctica, paso a paso, el audiovisual le va a ir indicando cómo hacerlo. Pero precisamente le decimos express porque van directo a la resolución de la actividad práctica. Ya en nuestro encuentro nos detenemos mucho más, damos un poquito más de detalle de cómo ir solucionando, dándole solución a la necesidad que nos plantea la actividad práctica. Como les indiqué, tenemos dos actividades prácticas, una que va a explicar el formato como tabla o la tabla estática y otra que trabaja específicamente con el formato condicional. Luego, en el foro de la actividad de la unidad 1, tenemos acá
que en esta ocasión quiero que menciones una herramienta del estilo de tabla, recordando que luego de aplicar el estilo de tabla a un rango de datos, nos va a aparecer la cinta de opciones que se llama diseño. Cuando damos clic dentro de nuestra tabla, nos va a aparecer esa opción en el menú en la parte superior que nos va a decir diseño. Ese menú va a permitir cambiar las propiedades de esa tabla estática que se debe insertar, así como cuando insertamos cualquier elemento del menú insertar, nos permite hacer ese tipo de cambio. Entonces, esta actividad tiene un valor de 5 puntos, que es importante que vayan acumulando. Recordarles que el mínimo para aprobar son 60 de 100 al finalizar la acción formativa. Nuevamente responder presionando por acá y ya una vez se responde el foro, ya aquí esperar la calificación que se le va a otorgar. Vamos bien, dudas, aclaraciones, señores. Dudas, aclaraciones. Todo en orden, perfecto. Ok, entonces vamos a ir avanzando con el contenido. Muchas gracias, Susito. Ok, entonces vamos a ver la primera actividad. Aquí tenemos la primera actividad. La primera actividad nos indica que debemos copiar los datos y triplicarlos en áreas separadas de la misma hoja. Luego vamos a aplicar formato como tabla, al primer grupo de datos. Al segundo grupo vamos a aplicar nuevamente formato de tabla y luego se va a cambiar el estilo al de su preferencia. Por último, al tercer grupo se va a aplicar el formato de tabla y se va a convertir en un rango de celdas sin borrar el formato o color que se le va a asignar. Para esto tenemos acá la segunda hoja, que es la tabla genérica, donde tenemos los datos que se van a utilizar para realizar la actividad práctica. Lo primero que debemos hacer es copiar estos datos. Para copiarlos, seleccionamos los mismos y posicionándonos en la parte inferior, acá, si presionamos control y arrastramos con el clic izquierdo presionado, podemos hacer rápidamente una copia de seguridad. Control, clic izquierdo presionado y arrastramos. Luego soltamos el clic izquierdo y por último el control. De esa forma podemos hacer copias rápidas de contenido. Si usted prefiere seleccionarlo, ir a copiar y luego pegar, bueno, también le funciona. Pero como estamos en intermedio, ya vamos mostrando como algunas cositas, ¿verdad? Poco comunes que nos ayudan a acelerar un poquito más el proceso de ejecución de algunas tareas. Otro punto interesante es que si se fijan acá, este contenido se muestra completo en la columna. Cuando lo pasamos acá, la columna no modifica su ancho de la columna, ¿bien? Entonces hay información que no se está mostrando. Hay varias formas de yo ampliar o modificar el ancho de la columna. Lo puedo hacer manualmente entre una columna y otra. Pero si tengo, por ejemplo, decenas de columnas y cientos o miles de registros hacia abajo, yo hacerlo esto manualmente sería una labor un poco compleja porque tendría que estar bajando cada página para validar que no se me queda un objeto sin mostrarse completo. Entonces, una forma de yo hacerlo es seleccionando los datos. Miren esto que interesante. Y dando un doble clic acá al final. Pero miren qué selección yo hice en este caso, para que ustedes vean que los pequeños detalles realmente importan. Bien, en este caso yo hice la selección de las celdas sin tomar en cuenta la selección de las letras que representan la columna. O sea, yo simplemente seleccioné desde acá hasta acá. Y si aquí yo le doy un doble clic acá, miren qué pasa. Solamente se modificó la última columna. Bien, la última columna. Y les decía que los detalles sí importan, porque miren lo siguiente, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a seleccionar las letras que representan las columnas.
Miren que cuando selecciono las letras que representan la columna, él selecciona las columnas completas. Bien. Y cuando yo hago esto, que hago el doble clic, van a notar como todas las columnas que yo he seleccionado modifican su ancho hasta mostrar el valor más extenso de esa columna. Si mañana yo tengo otro valor que excede ese valor que yo tenía y hago el mismo ejercicio, pues automáticamente esa nueva columna va a tomar otro valor. ¿Entiendes? Entonces, esa es la idea. Si yo pasado mañana elimino este valor, entonces y vamos a ver cómo ella se contrae nuevamente hacia el valor anterior. Bien, entonces esos pequeños detalles influyen bastante y nos ayudan a ser más productivos en nuestro día a día, aprovechar el tiempo y hacer más cosas en menos tiempo. Pero yéndonos ya al plano ya de la actividad práctica como tal, miren esto que interesante. Cuando nos habla de formato como tabla, nos está hablando específicamente de este formato que está acá, el cual lo que hace es crear una tabla estática y asignarle automáticamente un formato de color, como cualquiera de estos que están acá. Si yo decidiera insertar una tabla estática manualmente, lo podría hacer a través del menú insertar y acá tengo la parte de tabla, que es la tabla estática. Como en este caso me la está pidiendo como formato como tabla, yo me posiciono en cualquiera de las celdas del grupo de datos. No es necesario que yo seleccione todos los datos. ¿Por qué? Porque una vez que yo selecciono un estilo, Excel automáticamente escanea y miren cómo acá él identifica cuál es el rango de datos que tengo en esa celda. Él lo hace tomando como patrón el espacio en blanco que le indica a la opción que ya hasta ahí llegó la selección. Si yo cancelo esta acción, por ejemplo, y elimino esta celda en blanco, esta columna, y hago el ejercicio nuevamente, voy a notar cómo ahora el rango de selección se vuelve hasta acá. Bien, porque es el espacio el que da el que delimita una tabla de otra. Bien, entonces es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque mañana puede que tengamos una tabla con 50 columnas y 10.000 registros y queramos, y nosotros puede que tengamos la necesidad de seleccionar todo ese grupo de datos para aplicar una tabla. Entonces ya yo simplemente estando posicionado acá, le indico que es un formato como tabla y ya él automáticamente va a hacer la selección. Adelante, Miguel. Sí, sí, lo que pasa es que volvió a la normalidad muy rápido. Utilizaste control Z pues para que todo se Ah, sí, restablezca. sí, sí, Importante, a veces, tú sabes. sí. Acá usted dice con esto que cuando lo eliminé, di control Z Correcto. y entonces él me restauró ese espacio. Gracias. Entonces, bueno, ya teniendo esto acá nuevamente como estaba, entonces podemos decirle formato condicional. Aquí seleccionamos el de nuestro gusto, presionamos aceptar y ya él lo aplica. Bien. Y si se fijan, inmediatamente yo inserto mi formato como tabla y estoy dentro de él, tengo un menú flotante que es este, al que se refería el foro, ¿se acuerdan? Que es el diseño de tabla que me permite a mí, yo precisamente cambiar las propiedades de esa tabla. Si yo doy un clic fuera de la tabla, miren cómo el menú flotante desaparece. Bien. Y eso aplica para todos los objetos del menú insertar. Si yo inserto una tabla dinámica, si yo inserto un gráfico, si yo inserto una forma, una ilustración, una imagen, todos esos objetos que se pueden insertar por esa vía, cuando yo los selecciono, va a aparecer un menú flotante que me va a permitir cambiar las propiedades de ese objeto. Bien. Incluso si yo selecciono acá esto y vuelvo acá a inicio e inserto un formato condicional X, ya estando en ese diseño de tabla, yo puedo, aquí tengo la parte de estilos, donde yo puedo cambiar los diferentes estilos con facilidad. Bien, puedo jugar con esto. Puedo jugar con esto. E incluso
Cada una de estas tablas, si se fijan, tienen aquí unas pestañitas que nos permiten filtrar el contenido para que se muestre de una específicamente lo que cumpla con esa condición. Imaginemos por un momento que yo tengo una tabla de 10.000 registros y quiero que me muestren todos los registros que tengan que ver con compra o todos los registros que tengan que ver con recursos humanos. Y él automáticamente me lo muestra de esta forma. Y un punto importante, acá la información no es que se elimina. Si se fijan aquí en los saltos entre las filas, esta es la fila 2, la fila 6 y la fila 10. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la 2 y la 6 hay filas que se están ocultando, que no se están mostrando porque no cumplen con la condición. ¿Lo debe entender? Entre la 6 y la 10 también. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Entonces es importante que tengan conocimiento de esto. Entonces, eso es la función del filtrado. Y un punto interesante también es que cada una de las tablas, cuando se insertan, tienen un nombre acá. Ese nombre yo lo puedo personalizar y puedo ajustarlo a una necesidad puntual. Esa se llama tabla, como en este caso. Y este es el nombre tradicional que tiene. Bien, entonces si yo tengo una segunda hoja, puedo invocar igual tabla. Miren cómo acá me aparece el nombre de las tablas que yo he estado insertando. Doble clic, presiono Enter y aquí está el contenido. Si el contenido en esa tabla se incrementa 50-10, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya aquí aparece Paul Ramírez. ¿Sí? Y así sucesivamente yo puedo ir alimentando de un lado y haciendo consulta por otro. Bien, porque ya ese grupo y lo que yo agregue forman parte de específicamente esos datos que yo voy integrando a esa tabla que vamos visualizando. Ya luego, acá en el tercer grupo, él nos pide hacer algo interesante, algo diferente. Por ejemplo, muchas veces tenemos nosotros la necesidad, porque tenemos que entregar una tabla rápido, unos datos, un reporte, lo que sea, pero no tenemos, por la prisa que tenemos, no tenemos como esa habilidad de nosotros darle un formato a un grupo de texto como este que tenemos acá, este grupo de datos, eh, que tenga el contraste que tiene, por ejemplo, este formato como tabla, que si se fijan aquí tengo un relleno azul, un nombre en blanco, barras entre gris y blanco, este tipo de formato. Entonces, podemos auxiliarnos precisamente del formato como tabla y seleccionar un formato en específico que sea de mi agrado, crear mi tabla estática. Bien. Y si yo no quiero que tenga estas pestañas, ni tampoco quiero que tenga el formato como tabla acá, como una tabla normal, yo puedo utilizar la opción que se llama acá, convertir en rango. Y esa opción lo que va a hacer es que va a eliminar todo lo que tiene que ver con tabla. Miren que cuando le digo que sí, va a eliminar las pestañas y ya cuando esté dentro de ese rango de datos no me va a aparecer el menú diseño de tabla, porque no va a ser una tabla. Él simplemente va a conservar los colores que me permiten a mí darle como ese looking, ese feeling, ¿verdad? A- al grupo de datos. Me aprovecho de esa funcionalidad del formato como tabla sin la necesidad de tener, miren cómo aquí no me aparece el menú flotante, mientras que si me coloco acá, sí aparece el menú flotante que me permite cambiar las propiedades de esta tabla del sector. Bien, entonces ya yo este grupo de datos con ese formato me lo puedo llevar a donde yo quiera sin complicaciones. Bien, sin complicaciones. Esa es la idea. Entonces, ya para
ver el otro grupo de datos. No sé si hay alguna duda aquí al respecto. Dudas, aclaraciones. ¿Todo bien? Perfecto. Ok, en la segunda actividad, aquí vamos a ver lo que es el formato condicional. Bien, formato condicional, que lo que busca es básicamente acá, nosotros aplicar algunos formatos en base a condiciones. Lo primero que nos pide es aplicar todos los bordes a la tabla. Básicamente acá en los datos tenemos estos datos, los cuales no tienen un borde en específico. Si le digo aquí imprimir, vemos que acá no nos aparece esto. Bien, no nos aparece el borde, entonces podemos aplicarlo. Miren, una forma fácil de nosotros seleccionar grupos de datos es con la combinación de tecla Control y Shift. Y utilizando la combinación, las flechas, podemos nosotros seleccionar grandes cantidades de datos con facilidad. Por ejemplo, yo estando posicionado acá, si yo digo Control Shift, flecha de la derecha, miren cómo él selecciona hasta donde haya texto. Cuando hay un espacio en blanco, rompe la cadena. Vuelvo otra vez. Control Shift, flecha a la derecha, Control Shift, flecha hacia abajo. Entonces, de esa manera yo puedo seleccionar mi grupo de datos con rapidez, con facilidad. Bien, Control Shift, flecha hacia la derecha, hacia abajo, va a depender de hacia dónde yo quiera hacer la selección. Acá selecciono los bordes que yo quiera utilizar y ya acá esto se aplica. Si voy nuevamente a la vista previa, voy a visualizar aquí todos los datos, ya con su borde colocado. Bien. Ya en las siguientes instrucciones se nos pide aplicar un color distinto a la letra A, B, C, D de la clase, de la columna clase, utilizando la herramienta formato condicional. Y aquí empezamos ya a utilizar el formato condicional, ¿bien? Aquí empezamos a utilizar el formato condicional eh, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. De la siguiente manera. Igual volvemos a seleccionar. En la columna clase, Control Shift, flecha hacia abajo para seleccionar todo. Esta tabla tiene 630 registros. Imaginemos que sean 10.000. Hacer esa selección manual sería una labor un poquito compleja. Entonces eh, lo que hacemos es básicamente con Control Shift hacemos esa selección. Y aquí vamos a aplicar el formato condicional. El formato condicional va a ser que para cada cambio en esas letras, él me va a colocar un color diferente. Entonces, para yo hacer eso, voy a utilizar esta opción. Encima de formato como tabla, tengo formato condicional. Y acá tenemos nuevas reglas. Yo puedo utilizar estos que ya vienen preconfigurados, pero en nuestro caso vamos a crear una nueva regla. Aquí yo tengo diferentes opciones que les invito a explorar. En este caso en particular, vamos a utilizar la segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas de la selección que contengan un valor. A la celda de la selección que contengan un valor. Selecciono esta opción y miren cómo el menú va cambiando aquí debajo. Bien, según yo vaya seleccionando una opción u otra, el menú va a ir cambiando dependiendo de la dificultad o de la necesidad que yo tenga de aplicar un formato u otro. En nuestro caso es este. Ya cuando seleccionamos esta opción, tenemos diferentes formas de configurar. Por ejemplo, si quiero hacerlo en base a valor, si fuesen valores numéricos, que sea mayor, menor o igual a un valor, puedo jugar con esto. En nuestro caso es texto, y al ser texto, entonces tenemos aquí la opción de que sea un texto específico, que tenga un valor, que inicie con un texto o con una letra o que finalice con un texto o con una letra. Así tenemos combinaciones con fecha, con otros elementos también que podemos tomar en cuenta. Entonces, si le digo acá, texto específico, van a notar cómo acá cambia este menú. Texto específico, miren esto que interesante.
que contiene, que no contiene, que empieza o que termina. Bien, puedo jugar con esto también. Por ejemplo, que contiene. Cuando contenga la letra A, cuando contiene la letra A, dentro de toda esa selección, miren qué interesante, porque aquí yo no tengo la necesidad de ir celda por celda, identificando visualmente con la vista, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, visualmente con la vista. Visualmente con la vista y colocando el color manualmente, que fue lo que quise decir al inicio. Acá no, aquí el formato condicional va a hacer el trabajo por nosotros, bien, automático. Entonces, cuando se dé esa condición, tú vas a aplicar un formato que puede ser tipo de letra, cursiva, negrita, borde o relleno del color de la celda. Bueno, lo vas a aplicar en verde, le das a aceptar y vas a ver cómo todas las letras que cumplan con esa condición van a aplicar ese formato. Bien. Y con esa misma selección vas a ir aplicando cada uno de los formatos en base a las diferentes letras. Ese mismo escenario lo vas a repetir hasta que terminen las 4 letras. Cuando se dé la letra B, vas a aplicar un color naranja. Mírenlo acá. Cuando se dé la letra C, nueva regla. Esto es específico. La letra C. Ahora, y por último, la letra D. Y esas reglas se están aplicando a las celdas que yo tengo seleccionadas, las otras no. Bien. Miren qué interesante. La letra D. Y de seguro se preguntarán, pero ¿por qué él le sigue aplicando las diferentes reglas, incluyendo a las celdas que ya tienen un valor? Y es por lo siguiente, miren qué interesante. Si yo vengo acá y vengo donde dice administrar reglas, yo voy a visualizar todas las reglas que tienen aplicadas esas celdas. Si yo hago lo mismo en una celda de al lado, que no ha aplicado nada, me voy a dar cuenta que no tiene ninguna regla aplicada. Bien. Entonces, esta herramienta es súper chula porque yo la puedo utilizar hasta para indicadores. No es una herramienta muy avanzada como lo KPI, pero sí puedo utilizarla como indicadores, para manejar indicadores de inventarios y así con facilidad. Bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si así como aquí yo tengo una letra A, mañana tengo una letra B y presiono Enter, esa celda va a cambiar en base al contenido que tenga, nuevo contenido que tenga la celda. Lo cambio por la letra D. ¿Ven cómo cambia? Y la va a cambiar en base a la condición que yo previamente haya configurado. Bien, en base a la condición que yo previamente haya configurado. Porque inmediatamente el valor cambia, él busca ese valor en las diferentes reglas que hemos creado y aplica el formato que da a esa letra en específico. Bien, pero si lo llevamos, por ejemplo, a un plano numérico, acá en las instrucciones van a ver un plano numérico. Porque acá, por ejemplo, nos indica que vas a aplicar un relleno verde a los valores que sean mayores en la columna cartera de 500.000, un relleno rojo a los que sean menores de 300 y un amarillo en los que estén entre 300 y 500. Entonces, esto acá lo podemos aplicar también a valores numéricos, ¿verdad? Seleccionamos, control shift, flecha hacia abajo. Y acá podemos auxiliarnos ya de reglas que vienen previamente configuradas como esta que está acá. Bien, como por ejemplo, si es mayor que, solamente colocamos el valor, 500.000. Y aquí seleccionamos nuestro color. Aquí hay algunos, si queremos personalizados, aquí también lo podemos hacer. Si es mayor a 500.000, verde. Y aceptamos. En esa misma selección, si es menor de 300.000, tienen aquí qué interesante. Rojo. ¿Bien? Ahora, si es entre un valor y otro, miren qué interesante, entre un valor y otro,
entre 300, 500, amarillo, por ejemplo. Bien. Así, ya cualquier valor de esto que salte de un rango a otro, por ejemplo, 350.000, cuando presiono Enter, él entra en ese nuevo formato. 550.000. Y así sucesivamente, podemos ver la reacción del formato condicional en escenarios distintos, tanto en texto como números. Bien, texto como números. Entonces, ustedes lo pueden aplicar a su día a día en el ámbito laboral con facilidad. Por último, acá tenemos el aplicar en formato condicional de color, en el que usted quiera, a lo que es la columna documento. Esto era lo que le comentaba sobre los valores duplicados. Bien. Acá estos valores, lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, esta columna tiene varios valores que se duplican o que se repiten. Bien, yo puedo utilizar Control Shift, flecha hacia abajo para seleccionar, y acá en el formato condicional preconfigurado tengo esta opción de valores duplicados. Lo que me va a hacer esta opción es que me va a colocar un color a los valores que se repitan. Y ya luego con la herramienta de buscar, que la vimos en la guía, que está por acá, buscar, bien, tenemos reemplazar, vamos a usar buscar. Yo puedo, por ejemplo, tomar un valor, por ejemplo, 7183, que me indica el color, el formato condicional que se repite en algún lado en la hoja. Yo veo que aquí está posicionado en la fila 618, el 7183, y si yo le digo buscar siguiente, él debe buscarme en qué otra posición está ubicado. 618, aquí está también en la 396, ¿lo ven? 618 y 396. Esas son las dos posiciones en las que se encuentra ese valor. Entonces pueden identificar con qué facilidad nosotros podemos, dentro de un grupo de datos eh, inmenso, nosotros identificar primero si hay valores que se repiten y segundo en qué lugar están esos valores que se repiten. Que puede ser bien interesante para nosotros buscar diferencias entre valores que estén extraviados o valores con números de series y así sucede, ¿no? El producto con número de serie que se quiera identificar dentro de un gran listado. Esto puede ser de mucha ayuda también. Utilizar esas herramientas combinadas de valores duplicados con la búsqueda y reemplazo. ¿Dudas, aclaraciones, señores? Todo bien. Bueno, pues como les comenté, el encuentro no iba a ser mucho más prolongado de la hora. Faltan quizás algunos minutitos. Esta es la actividad práctica que tienen que hacer esta semana. Ya para mañana les voy a cargar la grabación y les voy a cargar el cronograma de actividades que lo voy a compartir también por el grupo de WhatsApp. Bien. Recordarles que estas actividades deben desarrollarlas hasta el día 9. Ya para la segunda y tercera semana vienen contenidos de mucho peso. O sea, que traten de ambientarse en esta semana y de ver el contenido lo más temprano posible para que no le quede para la semana próxima. Pues ya la semana 2 y la semana 3 venimos con fórmulas avanzadas y con otras herramientas más para la tercera semana. Bien. Líderes, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro encuentro. Nuevamente disculpa por los imprevistos y espero verles la semana próxima. Pasen buenas noches. Bye bye. Igual, buenas noches. Gracias a todos. Feliz descanso. Bye bye. Gracias, igual para todos. Buenas noches.